¿Y si te dijera que todo, absolutamente todo lo que das por sentado sobre la realidad, fuera mentira? Que esa silla, el aire e incluso la distancia entre una persona y otra no es más que una alucinación cósmica increíblemente bien hecha? Ojo, esta pregunta no es para nada nueva. De hecho, es una de las más viejas de la humanidad. Y hoy vamos a jalar de un hilo, una pista que conecta la sabiduría de hace miles de años con la física más avanzada de nuestros días y con el mismísimo misterio de qué es la conciencia. Bueno, arranquemos este viaje. Nuestra primera parada nos lleva a la India antigua, a una corriente de pensamiento llamada Advaita Vedanta. Y esta gente propuso un modelo de la realidad, pero tan radical, que todavía hoy nos vuela la cabeza. El corazón de todo esto es un concepto, Brahman. Pero cuidado, no es un dios con barba en las nubes, no. Es el tejido del que está hecho todo lo que existe. Lo describen como ser, conciencia, dicha. Piénsalo así, un océano infinito de conciencia pura. La cosa no es que Brahman tenga conciencia, es que Brahman es la conciencia. Todo, absolutamente todo, es una expresión de esta única cosa. Y aquí es donde entramos nosotros a la foto. Si Brahman es el océano, entonces Atman es la ola. Atman es el yo individual, esa chispita de conciencia que está viendo el mundo a través de nuestros ojos en este mismo instante. Es ese observador silencioso que vive dentro de cada uno. Y esto nos lleva a la declaración más potente de todas, la que lo cambia todo, Tat Twam Asi, que significa tú eres eso. Y no es una metáfora bonita, es una declaración de identidad. Tu conciencia individual, tu Atman, no es que sea parte del océano, es el océano entero, experimentándose a sí mismo como si fuera una sola ola. Ok, entonces, si todos somos lo mismo, ¿por qué nos sentimos tan, separados? ¿Por qué siento que yo soy yo y el resto son los demás? La respuesta que daban era Maya. Maya es como un velo, una ilusión, el poder que hace que esa única realidad parezca un mundo lleno de cosas y personas distintas. Imagina una sola luz blanca que pasa a través de un prisma y se convierte en un arco iris de colores. Los colores parecen separados, pero en realidad todos vienen de la misma y única fuente de luz. Ahora, abróchense los cinturones, porque vamos a dar un salto de miles de años. Dejamos los textos sagrados y nos metemos de lleno a los laboratorios del siglo XX. Aquí, un grupo de físicos, casi sin querer, se encontró de frente con este mismo y extrañísimo secreto. La física de antes, la clásica, nos pintaba un universo que funcionaba como un reloj suizo, predecible, con piecitas separadas que chocaban entre sí. Pero entonces, llegó la física cuántica y le dio una patada al tablero. Nos reveló un universo donde la separación es una ilusión, donde las cosas no están aquí o allá, sino en un mar de posibilidades, y donde en el fondo todo está conectado. Y la prueba más loca de esta conexión es el entrelazamiento cuántico. Es de no creer. Puedes tomar dos partículas, vincularlas, y lo que le pasa a una, instantáneamente le pasa a la otra. Y no importa si están a 1 metro de distancia o en galaxias opuestas. Es una conexión instantánea que se salta por completo las reglas del espacio. A Albert Einstein esto le parecía pero tan raro, que lo llamó acción fantasmal a distancia. Simplemente no le cabía en la cabeza. Pero experimento tras experimento han demostrado que es real. El universo, en su nivel más básico, no está hecho de partes, es un todo indivisible. Entonces, a ver, tenemos dos pistas que vienen de mundos totalmente distintos. La sabiduría antigua y la ciencia de punta, y ambas apuntan a lo mismo. Y ahora es momento de conocer a los detectives, a las mentes brillantes que se atrevieron a conectar estos puntos. El primero es un pez gordo, nada menos que Erwin Schrödinger, uno de los padres de la mecánica cuántica. Y él no solo vio un parecido con la filosofía Vedanta, no, él encontró ahí la única respuesta lógica a los problemas que su propia ciencia había destapado. Para Schrödinger, la cosa era simple. ¿Cómo es que todos vemos y experimentamos el mismo universo? La única respuesta posible para él no era que hay miles de millones de mentes funcionando en perfecta sincronía por arte de magia. No, es que solo hay una mente, una sola conciencia. Todos somos el mismo observador viviendo el cosmos desde miles de millones de puntos de vista diferentes. Pero el club no termina ahí. Del otro lado, desde el mundo de la psicología, tenemos a Carl Jung. Él, junto al físico Wolfgang Pauli,
Un psicólogo y un físico trabajando juntos se puso a explorar esa frontera donde la mente y la materia se tocan, y propuso que existe algo llamado inconsciente colectivo, una capa de la mente que es compartida por toda la humanidad. Jung llamó a esta realidad unificada el unus mundus, o sea, el mundo único. Su teoría era que en el fondo, la mente y la materia no son dos cosas distintas, sino dos caras de la misma moneda. Esas casualidades que a veces nos pasan, que se sienten demasiado perfectas para hacerlo, él las llamó sincronicidad, y decía que eran vistazos a esa unidad fundamental. Y no crean que esta idea se quedó en el siglo pasado, para nada. Hoy en día, pensadores como el filósofo Bernardo Kastrup o el físico ganador del Nobel, Sir Roger Penrose, están llevando estos argumentos a otro nivel. Están proponiendo que la conciencia no es algo que produce el cerebro, sino que es una característica fundamental del universo mismo. Miren esta tabla, es impresionante. 4 genios de campos totalmente distintos y todos llegan al mismo lugar. Schrödinger dice, el yo es el universo. Jung, la mente y la materia son lo mismo. Kastrup, solo existe la conciencia. Y Penrose, la conciencia es parte del tejido del cosmos. 4 caminos, una sola cumbre. La realidad es una y es consciente. A ver, uno podría pensar, ok, muy interesante, pero ¿por qué complicarse tanto? ¿No es más fácil pensar que el cerebro crea la conciencia y listo? Pues no, porque la ciencia así como está hoy se ha topado con un muro, uno que parece imposible de escalar. Es lo que el filósofo David Chalmers llamó el problema difícil. La ciencia es increíble explicando cómo funciona el cerebro, cómo procesa información, cómo reacciona. Pero hay algo que no puede explicar ni de cerca. ¿Por qué sentimos algo? ¿Por qué ver el color rojo se siente como rojo? ¿Por qué escuchar una canción nos produce emociones? La ciencia materialista simplemente no tiene ni idea. Y es justo en ese silencio, en ese enorme hueco de nuestro conocimiento, donde todas estas ideas radicales de repente empiezan a tener mucho sentido. Quizá hemos estado viendo el mapa al revés todo este tiempo. Repasemos las pistas, rápido. Por un lado, el misticismo antiguo nos dice, la realidad es una conciencia unificada. Por otro lado, la física cuántica descubre, el universo es un todo indivisible. Y para rematar, el problema difícil nos grita, la materia sola no explica la experiencia. ¿Ven el patrón? El punto es este. Cuando las intuiciones más profundas de la humanidad y los descubrimientos más locos de la ciencia empiezan a contar la misma historia, hay que poner atención. Y ambos están apuntando al mismo secreto, uno que es tan aterrador como maravilloso, la unidad. Esa separación que sentimos, la soledad, la idea de un otro, podría ser la ilusión más grande de todas. La pista está ahí, en los textos antiguos y en las ecuaciones de la física. La verdadera pregunta es, como humanidad, ¿estamos listos para ver la verdad? Porque que no quede duda, esta convergencia de ideas ya no es solo un juego filosófico. Esto es la vanguardia de la investigación, el lugar exacto donde se está escribiendo la física del próximo siglo. Esto es el futuro.